Ya, entonces siguiendo con el ejercicio, estábamos leyendo que después de 3 años, el intercambiador de calor se va a incrustar y la temperatura de salida, ya solo, de salida del agua solo va a ser de 65. Me dice que las temperaturas de entrada van a ser la misma, T1 mayúscula y T1 minúscula van a permanecer como me lo dijo el enunciado al principio, y me dice que calcule la temperatura de salida del aceite y la resistencia total de incrustación, o incrustación mejor dicho, que es RD. Entonces, fíjense la lógica acá. Me dice que después de 3 años, el agua ya no va a calentar como antes. El agua fría, no es que se tiene que calentar, antes se calentaba hasta 80 y ahora solo se va a calentar hasta 65. Entonces, si lo vemos en el gráfico, bueno, un ratingo, si no lo vemos en el gráfico, el agua fría es esta de acá, es esta de acá. Ya, ya no va a ir de 20 hasta 80, va a ir ahora hasta dónde, hasta T2, T2 prima, que es 65. Esa es la nueva temperatura de salida del agua después de los 3 años, cuando hay incrustación. ¿Ya? Entonces, lo que me pide el enunciado es que calcule la temperatura de salida del aceite, porque si la temperatura de salida del agua cambió, la temperatura del aceite también va a cambiar. ¿Ya? Entonces, si esta ya no calienta tanto, esta tampoco se va a enfriar tanto. Entonces, si la temperatura del aceite entraba a 160, antes salía a 140, enfriaba 20 grados centígrados, ¿no es? Ahora tenemos que hallar T2', que es la temperatura después de los 3 años, que es la temperatura cuando hay incrustación. Como esta no, como el fluido frío no calienta tanto, esta de acá arriba tampoco va a enfriar tanto, va a enfriar mínimo. ¿Qué significa esto? Significa que hay una menor transferencia de calor. Ya no hay tanta transferencia de calor. Eso es lo que implica una incrustación dentro de la tubería. La incrustación en las tuberías es esto, ahorita se los muestro. ¿Entendieron, pero lo que les quiero decir? Lo que significa esto. Si alguien tiene duda, para que lo explique de nuevo, no hay problema. Ya, está bien. Entonces, lo que me pide el enunciado es hallar la temperatura 2 del fluido caliente, porque la temperatura 2' del fluido frío ya me lo da, pero lo que no me da es la temperatura 2' del fluido caliente. Tenemos que hallar eso. Estas líneas segmentadas se podría decir que van a ser sus nuevas direcciones de transferencia de calor después de los 3 años. Después de los 3 años, cuando hay incrustación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la incrustación? La incrustación es esta parte de acá. Este dibujito de acá se podría decir. Imagínense que este es el dibujo del tubo. Ahí está el tubo. Este es el tubo grande y este es el tubo pequeño. Ahora, imagínense que como el agua está circulando por el anillo central, a ver, no lo tengo. Ya. Como el agua está circulando por el anillo central, que es el blanco, imagínense que el agua, ¿qué es lo que tiene? Tiene cloro, ¿no? Tiene cloro. Y el cloro en su casa, por ejemplo, en sus ollas, seguro donde calientan agua, ¿qué pasa? Queda en las paredes incrustada, ¿no? Ese cloro es blanco, queda como pasta más o menos. Se incrusta ese calcio, creo que es calcio, eh, dentro de sus ollas. Lo mismo pasa en las tuberías. Si aquí circula agua que no está bien limpia, se podría decir, sus impurezas quedan incrustadas en sus paredes. Y esas incrustaciones funcionan como aislante térmico. ¿Qué es un aislante térmico? Es algo que no me permite que haya una transferencia de calor, es un material, ¿no? En este caso, me dice que hay incrustaciones, no me dice qué material es, ni tampoco me importa porque no voy a utilizar el dato de qué material es en este caso. Solo necesito saber que después de los 3 años, va a haber esta incrustación y la temperatura de salida ya no va a ser de 80, aquí va a ser de 65. Y ahora yo tengo que hallar cuánto va a ser la temperatura nueva del fluido caliente, que ya no va a enfriar hasta 140, va a enfriar menos.
yo tengo que averiguar cuánto va a enfriar. Eso es la incrustación. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí qué es la incrustación? Es importante que lo sepan porque el ingeniero se los puede poner en el examen. Ya, entonces vamos a hacer, como ya sabemos qué es la incrustación, vamos a ver cómo desarrollar el ejercicio para hallar T2'. Ahora bien, una vez sabiendo esto, ya podemos ir al inciso B que está aquí. Fíjense, a ver, ya, ahí. Inciso B, aquí empieza. Hallar temperatura 2' y el coeficiente de incrustación, ¿no? Ahora, para hallar la temperatura 2', lo primero que tengo que hallar, chicos, es el flujo de calor después de los 3 años. No es que nosotros, el enunciado ya me lo dio el flujo de calor al inicio, ¿no es? O sea, se puede decir que el inciso A me dice que antes, al principio, digamos, al principio, antes de los 3 años, me decía que la transferencia de calor era de 3 kilowatts. Ahora, después de los 3 años, esa transferencia de calor no va a ser la misma, va a ser menos. Y lo primero que tengo que hacer es calcular ese nuevo flujo de calor. ¿Cómo hay ese nuevo flujo de calor? Tienen que utilizar esta relación. Un ratingo. Ahí está. Esta relación es bien importante y cuando hablen de incrustación es importante que la tengan en mente, ¿ya? Es flujo de calor de inicio dividido entre flujo de calor final. En este caso le llamamos flujo de calor final cuando pasan los 3 años. Por eso, 3 años pasan, fíjense, ya no es QI, se convierte en QF, Q finalio, yo le llamé así. Entonces, ven la diferencia, ¿no? Q inicial, esta de acá era igual a los 3000 watts, pero Q final no sabemos, porque no sabemos cuánto es el flujo de calor después de los 3 años. Tenemos que calcularlo. Y utilizamos esta relación de acá para hacer ese cálculo. Entonces, vamos a decir que QI dividido entre QF es igual a esto, ¿no? Porque en el numerador está QI y QI vamos a colocarlo con con el flujo que ya tenemos. ¿Por qué estoy colocándole el flujo frío, el fluido frío? Porque está en minúscula, ¿no es lo que estoy colocando? Porque ya lo tengo el dato de T2'. El enunciado me da T2', ¿no ve? Ahí lo tengo, ahí está T2', me dice que es 65 grados. Entonces, como ya tengo T2, o sea, que es del fluido frío, yo puedo utilizar ese dato dentro de mi relación, porque está aquí dentro de la ecuación, si se dan cuenta, está la diferencia de temperatura. Y no voy a utilizar la temperatura 2 mayúscula, porque del fluido caliente, porque si no tendría dos incógnitas, tendría T2 y Q final, tendría dos incógnitas y no me sirve tener dos incógnitas, ¿no? Entonces, por eso utilizo la minúscula, porque ya tengo ambas temperaturas. Tengo T2 normal y tengo T2'. ¿Ya entendieron esa parte? ¿Por qué utilicé T2 minúscula? Si el enunciado me hubiera dado, en vez de T2 minúscula prima, me hubiera dado T2 mayúscula, ahí yo utilizaba el fluido caliente, o sea, las mayúsculas acá, ¿ya? Si no hay duda, voy a seguir. Entonces, aquí estábamos reemplazando Q sub I va a ser igual a flujo máximo del fluido frío por su calor específico por la diferencia de temperatura. Q inicial, ya saben, es en las condiciones normales y Q final es después de los 3 años cuando hay incrustación, o sea, las temperaturas prima. ¿Ya? Lo mismo, flujo máximo por CP, eso no cambia. Lo que cambia aquí es la temperatura de salida, que ya no va a ser la misma. Antes era 80, ahora va a ser 65. Y las temperaturas de entrada se mantienen constantes. Son las mismas, porque me lo dice el mismo enunciado. Fíjense, dice las mismas temperaturas de entrada. ¿Ya? Entonces por eso no cambian. T1 y T1 van a ser la misma. No hay T1'. No hay porque son iguales, me lo dice el enunciado. Ahora bien, como ya tengo mi ecuación, simplemente voy a simplificar. Aquí fíjense, a ver, simplifiqué esto acá. ¿Por qué? Porque son iguales. Está acá. Y me quedan solo las temperaturas. Me quedaría así la ecuación.
Entonces, ¿qué es lo que ya tengo y qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que quiero hallar? Quiero hallar el flujo de calor después de los 3 años, que es QF. Entonces voy a despejar QF y me queda así. QF es igual a diferencia de temperatura después de los 3 años dividido entre diferencia de temperaturas al inicio por flujo de calor al inicio. Y si se dan cuenta, tengo todos los datos. Tengo este de acá, tengo este de acá y tengo los otros demás. Los tengo. Ahí están, fíjense, lo reemplazan aquí por flujo de calor del inicio, que el enunciado me lo dio, que era 3000 watts o 3 kilowatts. Entonces me queda que el flujo de calor final después de los 3 años va a ser 2250. Entonces cumple con la lógica, ¿no? Porque habíamos dicho que cuando hay incrustación, la transferencia de calor disminuye porque la incrustación funciona como un aislante, impide la transferencia de calor. Entonces, Q final sí o sí nos tenía que salir menor que la inicial. Ya, entonces está bien porque 2250 es menor que 3000. ¿Quedó claro hasta ahí como ayer Q final? Ya, entonces voy a borrar. Ahora, Q final no es lo que me pide el enunciado. Lo que me pide el enunciado es hallar la temperatura 2 del fluido caliente. Entonces, pero como ya tengo Q final, simplemente puedo utilizar la ecuación del fluido, que sería esta de acá. Ahora vamos a copiarla. Está por acá. Está acá. Ahí está. Se dan cuenta, podemos utilizar esta es la ecuación que utilizamos, solo que aquí le debería ser Q final. Y temperatura 1, temperatura 2, aquí debería ser Q apóstrofe. Así no, Q2 prima. Entonces yo reemplazo aquí, o despejo, mejor dicho, T2 prima, y me quedaría así, como está acá. ¿Ya? Me quedaría así, reemplacen sus datos, ¿ya? Y simplemente podrían hallar así fácilmente. En este caso, yo utilicé esta ecuación de acá, van a disculpar, me confundí. Utilicé esta ecuación de acá. Directamente de aquí es lo que yo despejé, temperatura 2, ¿ya? Pueden utilizar esta ecuación, Q final, pero con el fluido caliente, ¿ya? O pueden utilizar la relación igual con el fluido caliente. Aquí yo lo hice con el fluido frío, ¿no? Pero para hallar QF. Entonces aquí pueden hacer lo mismo, pero con el fluido caliente y despejan T2, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces así es como yo hallé temperatura 2 prima, si se dan cuenta, aquí ya está despejado. Me sale 145. Entonces está bien porque cumple también con la parte lógica. Si antes iba de 160, enfría hasta 140, ahora como hay menor transferencia, va a enfriarse menos. Y está bien, enfría, ahora va de 160 a 145, solo enfría 15 grados. Antes enfriaba ¿cuánto? 20. Entonces está bien, cumple. Entonces ya tenemos la temperatura 2 prima. Eso es lo que me pide el inciso B. Pero además de hallar la temperatura 2 prima, me pide que haya RD, que es la resistencia total de incrustación. La resistencia de incrustación es lo que se llama, disculpar. Entonces, ¿cómo se halla RD? Se halla utilizando la ecuación. Un ratito, chicos.
Ya. ¿Se escucha bien? Y entonces, siguiendo, tenemos que hallar la resistencia a la incrustación, que es RD. ¿Cómo se halla esta variable? Se halla con esta ecuación de acá. Esta es la ecuación del coeficiente global de diseño, que es UD. Fíjense, 1 sobre UD es igual, aquí está, súper feo, es igual a 1 sobre UT más RD. Este UT igual es un coeficiente. Este coeficiente tiene su propia ecuación. Entonces, lo que queremos hallar es RD. Aquí está en esta ecuación de acá. Entonces, si despejamos, quedaría así, de esta forma. RD es igual a 1 sobre UD más 1 sobre UT. Ahora bien, ¿cómo vamos a hallar UD y UT? UT, eh, U de diseño, mejor dicho, del inicio. A ver, esta parte de acá es un poco delicadita. ¿Cómo hallo UT? UT va a ser igual a UD, pero del inicio, ¿ya? Mucho cuidado ahí. Entonces, ¿se acuerdan que en el inicio, digamos, antes de los 3 años, al principio, digamos, al principio, como el inciso A, me tenía un UD a los 3 años? Anótenselo eso en teoría si quieren. UD inicial es igual al UT final. Así, al decir final me refiero a después de los 3 años, ¿ya? Anótenselo eso. UD o coeficiente global de diseño del inicio es igual a UT del final, después de los 3 años, en este caso, cuando hay incrustación, ¿ya? Mucho cuidado ahí. Entonces ya tengo UT porque ya lo tengo el UD del inicio que era de 500, ¿no? Ahora lo que me falta hallar es el UD, el nuevo UD. Este UD de acá ya sería el nuevo UD después de los 3 años y no lo tengo. El que tenía acá, acuérdense, era el inicio. Ahora yo tengo que hallar después de los 3 años el nuevo valor de UD. ¿Cómo hallo de nuevo UD? Tienen que utilizar la ecuación de flujo de calor, que es esta de acá, pero en este caso sería flujo de calor del final, ¿no? O sea, final me refiero después de los 3 años. Ya lo tengo, más bien era 2000, ¿cuánto? 2000 pico, 2250, ahí está, fíjense, 2250. Entonces, el área de transferencia sí lo tenemos. ¿Se acuerdan que lo calculamos? Y es exactamente lo mismo que el inciso A. Ya lo teníamos. No hay problema con eso. Lo que sí cambia, pero, es la media logarítmica. La media logarítmica, ¿se acuerdan? Les dije en la ecuación, era la diferencia del fluido calor menos la diferencia, la diferencia de temperatura del frío dividido entre el logaritmo de caliente dividido entre frío, ¿no? Entonces ahí está. Esta MLDT va a cambiar. ¿Por qué? Porque las diferencias de temperatura ya no son las mismas. Antes era la del caliente, por ejemplo, antes, ¿cuánto era? Antes habíamos dicho que era 80, ¿no? De temperatura 1 hasta temperatura 2 del frío. Ahora va a ir de 160 hasta 65. ¿Cuánto es? Ya no es 80, es 95 ahora, ¿no? Esto ya no sería 80 para el inciso B, sería 95. En cambio, el frío antes era 120, ahora va a aumentar su valor, va a ser 125, ahora va a ser, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, eso es la razón por la cual el MLDT cambia de valor en el inciso B. Entonces, fíjense, 95 menos 100, bueno, le puse 125 yo. ¿Está bien? Sí, 125. Dividido entre 95, dividido entre 125, me sale 109,36 grados centígrados, el nuevo MLDT.
Ya, eso es lo único que cambia. A ver, lo voy a borrar porque se ve muy feo. Entonces, ya tenemos todo lo necesario para utilizar la ecuación. Ya tengo UD, mejor dicho, ya tengo QF, el flujo de calor final, ya lo había hallado. El AT se mantiene y acabo de hallar el nuevo MLDT, ¿no ve? Entonces ya puedo calcular el UD. Encuentran el nuevo coeficiente global de diseño, le sale 343,06 y ya pueden utilizar esta ecuación de acá. A ver. Ya pueden utilizar esta ecuación porque ya tienen ambas, tienen UD y UT. Reemplazan, que era esta la única que le faltaba, 343,6 y así es como obtiene la resistencia a la incrustación. ¿Ya? Entonces ahí acabaría el ejercicio, porque ya tengo lo que me piden los incisos. El inciso A me pedía la longitud, ya la y el inciso B me pedía la temperatura 2 del fluido caliente y la resistencia a la incrustación, que es RD. ¿Se entendió, chico? ¿Alguna duda en alguna parte que tenga? Ya. ¿Cuáles serían las unidades de RD? Las unidades de RD serían las inversas a la de UD. En este caso, como UD tiene las unidades de kilowatts, metro cuadrado, grado centígrado, sería al revés. Sería metro cuadrado, grado centígrado dividido entre kilowatts. ¿Ya? Anótense eso para que, buena pregunta, no lo anoté. Pero serían estas unidades, serían al revés. ¿Ya? Al revés de UD. ¿Alguna otra duda que tenga? Ya. Entonces, ahí vamos a quedar con la ayudantía. El próximo domingo voy a tratar de conseguir otro ejercicio igual de igual de intercambiadores de calor de doble tubo, porque eso va a ser su examen. Y si tienen dudas, me preguntan nomás y pídanle al ingeniero igual, y no sé que tiene más clases que le enseñe de doble tubo también, porque eso va a entrar en su examen, ¿no? Él avanza, yo sé que él avanza y avanza y avanza, digamos, porque él le encanta, él siempre cumple con lo que tiene que enseñar, aunque el examen solo sea un tema, él va a cumplir con todo su avance, ¿ya? Pero pídanle que les enseñe más o menos un ejercicio para ver qué tipo de ejercicio va a entrar en su examen, ¿ya? Entonces, ahí vamos a quedar, chicos, si no hay más dudas, nos vemos el próximo domingo. Gracias, auxiliar. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias.